La Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna. Jesús salva, justifica, redime, santifica, preserva y glorifica. Amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, hermanas y hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. He estado meditando en este texto maravilloso y habla acerca de la necedad y corrupción del hombre. Y he titulado el estudio de esta noche, Ese necio era yo. Ese necio era yo en otro tiempo, del que nos habla el Salmo 14. Ese necio era yo. Usted lo puede decir también. Ese necio del que habla el capítulo 14 de los Salmos era yo cuando no conocía a Cristo Jesús. Esta es, hermanas y hermanos, la naturaleza del hombre que hemos heredado de parte de Adán. El hombre sin Dios, como lo aprendimos el martes pasado. Así es que, sin más preámbulos, vamos a las Sagradas Escrituras. Salmo 14, versículo 1 en adelante. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Padre, gracias te damos, eterno soberano. Te pedimos, Señor, que edifique nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y danos la valentía, Padre amado, de ponerla en práctica. Abre, Señor, el entendimiento y quita el velo para ver tu gloria, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. La verdad que es un gozo enorme el poder estar en la casa del Señor, como lo decía el salmista, todos los días de mi vida. Es una petición que hizo el salmista en uno de los salmos. Él dice: y esto yo he demandado a Jehová, y esto buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, para adquirir en su santo templo. Hermanas y hermanos, en otro salmo también el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un gozo, hermanas y hermanos, el poder asistir a una reunión como esta. El templo que Dios ha permitido, o la iglesia evangélica, es un medio de gracia para su pueblo. Es de gran ayuda que debemos de sacarle provecho. Muy bien, volviendo al tema que vamos a desarrollar esta noche. Ese necio era yo en otro tiempo. Ese necio del Salmo 14 era yo en otro tiempo. Probablemente quizás usted dirá también, ve ahí, yo también era ese cuando no conocía a Cristo Jesús. Es bueno, querido hermano y hermana, recordar de vez en cuando cómo éramos sin Jesús. Es bueno que recordemos de vez en cuando cómo éramos cuando no conocíamos a Jesús. Es bueno ver retrospectivamente para no olvidar de dónde nos sacó nuestro Dios. En las Sagradas Escrituras, hermanas y hermanos, encontramos al siervo Moisés exhortando al pueblo de Israel en el desierto, en sus últimos sermones, en sus últimas enseñanzas. Antes de partir, se le conoce como la segunda ley de Dios.
al libro de Deuteronomio porque es una recapitulación de todos los mandamientos, de todas las instrucciones que Dios ya había dado al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, el Señor dice estas palabras. En aquel tiempo fue al pueblo de Israel, en esta época es a nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y dice así el texto de Deuteronomio capítulo 8, versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, no, dice, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Moisés, hermanas y hermanos, se paró frente al pueblo y le repitió estas palabras que Dios le había dado para que el pueblo se percatara del peligro que iba a correr en la tierra prometida. Los estaba preparando. Y hoy Dios nos está advirtiendo a nosotros. El desierto para nosotros es el mundo en el que nos encontramos. Nosotros estamos como peregrinos y extranjeros, hermanas y hermanos. Nosotros vamos de paso. El pueblo de Israel estaba de paso en el desierto. Iban a la tierra prometida que Dios les había prometido, tierra que fluye leche y miel. Pues nosotros también estamos hacia esa tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, donde estaremos por siempre con nuestro Padre Celestial. Esa es la tierra prometida para todo cristiano, el estar eternamente con Cristo un día. Así que la advertencia es tanto para los judíos en aquella época como es para nosotros hoy en el siglo XXI. Dice el texto de Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y aquí objetivamente es Dios que hay que tener cuidado de no olvidarse de quién es Él. El creador, Elohim es la palabra Dios aquí, el nombre de Dios es Elohim, Jehová, el autoexistente Yahweh. Dos nombres aparecen aquí de Dios. Lo dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Como le dice, del que te sacó de Egipto, del sustentador, del todopoderoso, del autoexistente, pero a la misma vez de tu creador, Elohim, el que lo ha creado todo, el que creó tu vida. No te vayas a olvidar de Él. Y luego sigue diciendo, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, y viene la advertencia, lo que puede hacernos olvidar a Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Esta es la advertencia que le pasó al pueblo de Israel y también nosotros tenemos que enfrentarnos. Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué recordatorio más hermoso. Y de eso se trata, hermanas y hermanos, dónde estábamos cuando Dios no estaba con nosotros y el pueblo de Israel. El escritor aquí, Moisés, claro que el Espíritu Santo inspiró esta palabra eterna, como lo acabamos nosotros de decir, que no es antigua, no es moderna. La palabra de nuestro Dios es eterna. Le dice el Señor que tengan cuidado, que recuerden siempre que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud, y que eso era suficiente para servirle, para obedecerle a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, hermanas y hermanos, el apóstol Pablo, dejando a Moisés ya en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, que recordemos cómo éramos en otro tiempo sin Cristo Jesús. Que recordemos cómo éramos en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una observación retrospectivamente, observando hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos y cómo estamos. Porque nosotros suele pasar que nos acomodamos y olvidamos quiénes éramos sin Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo dice lo siguiente: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, estábamos muertos, éramos cadáveres.
en los cuales, y ahora hace una comparación en el tiempo presente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en este tiempo, opera en los hijos de desobediencia. Y me gusta este texto, versículo 3 de Efesios 2, cómo él se incluye. Y esto es algo maravilloso de los predicadores de la Biblia, que no se aíslan. Ellos no dicen tú eres pecador, sino que dicen nosotros somos pecadores. Y por esa razón es que me impactan a mí estos predicadores, cómo ellos se ponían en primer lugar como necesitados, como receptores de la gracia de Dios. Y dice el versículo 3, entre los cuales también, no dice ustedes, sino dice todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora tiene lógica lo que yo quiero compartir con usted en esta hermosa ocasión. Ese era yo en otro tiempo que habla el Salmo 14. Ese necio era yo. Y no debo de olvidarme, hermanas y hermanos, cómo estaba cuando no conocía a Cristo Jesús. Y lo debo de hacer todos los días, no de vez en cuando, todos los días. Debo de predicarme este glorioso evangelio para de esa forma estar examinando cómo estoy caminando y para poder confrontar el pecado que siempre está acechando, como el Señor se lo dijo a Caín. El pecado va a acechar contra ti una y otra vez.